materna y la paterna. Massimo Recalcati, un psicoanalista de Milán que estuvo varias veces en nuestra institución junto con otras, que tiene trabajo sobre la función del padre, que tiene trabajo sobre el complejo de Telémaco, que tiene trabajo sobre la educación. Tiene un último libro que se llama Las manos de la madre. El libro que hoy presentamos de Trinidad se llama Las madres, huellas de una memoria. Hay un psicoanalista italiano de orientación mayunguiana que se llama Luigi Soja, que tiene un libro editado en Taurus que se llama El gesto de Héctor, de levantar al hijo cuando va a luchar contra Ulises y legitimarlo. Pensábamos que no es casual, como psicoanalistas sospechamos que tal vez no sea casual la gran producción y preocupación de ambas funciones, debido tal vez a la gran transformación que están sufriendo ambas funciones en la sociedad actual, en la gran coyuntura de cambio y en el cambio de roles intergeneracionales. Ese papel que dice Soja, Luigi Soja, de horizontalidad y de extrapaternidad, donde los chicos van a buscar referentes fuera de las figuras parentales o paternales en otros sitios, papel de la tecnología, hace que tal vez estemos, sin duda, siendo emergentes de una cuestión social de transformación muy importante para nuestra práctica clínica y para el cambio de subjetividades que manejamos en este momento, que todavía no terminamos de entender muy bien por dónde van y en qué consiste. El libro de Trinidad es un libro, no es una tópica decir muy interesante por decir algo del libro, sino que es un libro interesante porque está plagado de viñetas clínicas y es un libro muy realista en cuanto a las preocupaciones ahora de ciertas funciones de madre y cómo se juegan y qué tipo de estrategia, intervención o código utiliza la terapeuta para abordar esta problemática variada y que tiene un florido espectro de ejemplos que ilustran bien los conceptos teóricos y por dónde discurren en la realidad esos conceptos. Luego es un libro útil, a mi gusto, a mí me ha sido útil. Y luego, como a veces hago, y creo que nuestro compañero Alfonso, al cual también doy la bienvenida, ha sido un gusto conocerle, lo presentará, insisto, Manolo con más detenimiento. Escribí solo unas 120 páginas que voy a leer, no, son 3 páginas, 2 y media que voy a leer de lo que me convocó el libro de Trinidad. Es un trabajo libre, digamos, alrededor de la obra de Trinidad. Me impactó mucho cómo comienza el libro, entonces lo comienzo a leer para ustedes y compartirlo un poco así. Es la resonancia que me produce el libro. Mamá, antes de nacer yo, ¿dónde estaba? Así comienza el libro de Trinidad Simón sobre las madres. Así comienza el libro que hoy presentamos. Hola. Las madres huellas de la memoria. Como he dicho, sí, está bien. Las madres huellas de la memoria, cuya madre es nuestra colega Trinidad Simón. A esa pregunta, las madres, las suficientemente buenas, diría Winnicott, responden con las manos, porque rescatan con ellas la llegada de ese ser que teme caer en un oscuro abismo que no comprende, que no tiene sentido. Esas manos que quedan en la más profunda memoria inconsciente como huellas salvadoras que se activan y nos vuelven a rescatar en futuros abismos de la vida y que a veces nosotros la representamos como terapeutas. Son manos de Eros que invitan a que abandonemos de donde venimos y que seducen a que la vida fuera de ese lugar originario tiene sentido e instauran el deseo que siempre el deseo de la vida. Esa madre suficientemente erotizada, erótica, amorosa, llena de cuerpo y sobre todo de sonido, de musicalidad, que convencen a Tánatos de que no haga volver a ese hijo o hija allí donde estaba. Esas manos que sostienen a su bebé en el abismo iniciático
crean un ente originario, transicional, fronterizo, que le presenta al otro y al mundo un inter que funda la vida, instaurando la creación y lo posible, manteniéndolo abierto, invitándole a un salto ahora placentero. Así, ese bebé es bien recibido, alusión al artículo de Ferenczi, y por ello instaura una pulsión de vida, el deseo de saber y de desear, recibido por una madre que paradójicamente le transmite que amar también es soltarle, mostrándole que también en ella hay un padre presente, una ley simbólica. Pero también existe la madre de Blancanieves, esa madre poseedora de lo que los jungianos denominan el carácter elemental de lo femenino. Abro comillas, ese aspecto de lo femenino que muestra la tendencia a retener a su lado lo original en él y abrazarlo mortíferamente como una sustancia eterna. Todo lo nacido de él le pertenece y es siervo suyo, e incluso cuando el individuo se ha independizado, el gran femenino sigue sin ver en su autonomía otra cosa que una variante insignificante del ser sempiterno que él mismo es. Es la madre del mito de Narciso que también describe Oscar Wilde en un breve cuento, El discípulo. Dice Wilde, esto cada vez que lo leo siempre me produce un terror psicológico máximo. Dice en El discípulo Wilde, cuando Narciso murió, el riachuelo de sus arrugamientos se convirtió en ánfora de agua dulce, en ánfora de lágrimas saladas. Se convirtió de ánfora de agua dulce en ánfora de aguas saladas, de lágrimas saladas. Y las oreadas vinieron llorando por el bosque a cantar junto al riachuelo y a consolarlo. Al ver que el riachuelo se había convertido de ánfora de agua dulce en ánfora de agua salada, soltaron los bucles verdosos de sus cabelleras gritando al riachuelo y le dijeron, no nos sorprende que llores por Narciso, que era tan bello. Pero era tan bello Narciso, dijo el riachuelo. ¿Quién mejor que tú podrá saberlo? Respondieron las oreadas. Él no te soñaba, pero te cortejaba a ti, dejando reposar sus ojos sobre ti, contemplando su belleza en el espejo de tus aguas. Y el riachuelo contestó, terrible, ¿no? Amaba yo a Narciso porque cuando se inclinaba en mi orilla y dejaba reposar sus ojos sobre mí, en el espejo de sus ojos veía yo reflejada mi propia belleza. Juego mortífero de espejos, entonces, que instaura aquí el deseo de no saber, el deseo de no desear. Aquí Saturno es una diosa femenina. Mamá, antes de nacer yo, ¿dónde estaba? Y la madre responde, en mi deseo de vida, en mi deseo de la vida, en mi deseo de reflejarte, de interpretarte, de saberte, de aferrarte con mis manos para después soltarte. Y si todo va bien y es suficientemente bueno y no más, soltarte esa vida que yo he investido al buscarte. Cuando era hippie y vivía en una comuna, escuchaba un tema de rock and roll que marcó el deseo de tener un hijo para mí. Tenía 17 años, se lo comento siempre a mi hijo Joaquín. Escribí Naciste en esta canción. Una parte de esa canción rockera decía, es una canción de Charly García y un grupo que se llama Sui Generis. Y termina aquí. El tiempo traerá alguna mujer, una casa pobre, cosas que aprender. Nuestro hijo traerá todo lo demás. Él traerá nuevas respuestas para dar. Muchas gracias. Manolo. Muy bien, muchas gracias, Roberto. Y muchas gracias a Cipia por acoger de nuevo un acto de la editorial. Yo no me voy a extender porque lo que importa es el libro, pero sí quisiera decir que desde la editorial estamos muy contentos con celebrar un libro más y un libro que además incide en una temática tan actual, tan necesaria, de reflexión tan necesaria, como es las madres y la función materna, en un momento
de la sociedad en que se está cuestionando lo que nunca se había cuestionado. Se cuestiona la paternidad, se cuestiona la maternidad, se cuestionan diversas formas de maternidad, de parentalidad, y estamos en un estado bastante caótico que hay que digerir y hay que elaborar. Y los clínicos tenemos una gran labor que realizar, de sedimentar fondos del alma, de ir aclarando cuestiones a través de las ideologías, a través de lo correcto, supuestamente correcto, para llegar a verdades de las personas que son las que importan. En ese sentido, la editorial nuestra está comprometida con ser transmisión de ese tipo de reflexión. Y por supuesto que no solamente en una única línea de pensamiento, puesto que hay actualmente suficientes líneas de pensamiento clínico y teórico como para que una editorial deba acogerlas a todas. Es un placer para nosotros acoger la línea de pensamiento clínico de Trinidad Simón por segunda vez, puesto que ya hemos publicado una preciosa biografía de Sabina Spielrein que ella ha escrito, que se llama Juego Limpio, haciendo un juego de palabras con Spielrein. Y este es el segundo libro de ella, como ya después veremos, un libro que afina todavía más la perspicacia clínica, las horas de vuelo y la reflexión profunda que tiene esta analista. Yo no me voy a extender más. El libro está aquí, espero que todos lo compréis, que al final compartamos un vino con mucho gusto y se produzcan las conversaciones ya más informales. Tengo mucho gusto en presentar a Alfonso Gómez Prieto, médico, psicoanalista, que es quien va a hacer una presentación del propio libro. Gracias. Muchas gracias, Manuel Esber. Muchas gracias también a Citia, también a su presidente, a Roberto Longhi, y sobre todo también a la autora Trinidad Simón, por la amabilidad que ha tenido de invitarme a formar parte de esta mesa donde presentamos su libro Las Madres, Huellas de la Memoria. Les voy a confesar una cosa: leí el libro de un tirón y les puedo asegurar que hacía tiempo que no leía un libro tan riguroso como este y que aborda exquisitamente una visión renovadora de lo que es el trabajo analítico, y donde a la vez que con sencillez se muestra con gran profundidad el modo en que se puede articular la teoría y la práctica en la cura por la palabra, y sobre todo a partir de un tema tan complejo como el de las madres. Para mí personalmente es un libro de una honestidad intelectual encomiable y fiel también a conceptos que funcionan como vértebras del psicoanálisis en esta profesión imposible, como nos diría Freud. Quería hablarles de un punto de partida en esas huellas de nuestra memoria y que se puede percibir en las líneas escritas: que el sujeto humano nace prematuro, que no puede valerse por sí mismo sin los cuidados proporcionados por la madre o quien ocupe ese lugar. Hoy tenemos aquí un vivo ejemplo con esta madre y este bebé tan tranquilo que nos acompaña. Le lleva tiempo madurar, controlar esfínteres, caminar, hablar. Y eso nos coloca a todos los sujetos humanos en una posición de absoluta dependencia de las personas que se hacen cargo de él. De ese modo, la madre es tanto para el niño como para la niña el ser del cual dependen. El primero con el que se vinculan, omnipotente y poderoso, como muy bien podrán percibir en la lectura de Trinidad Simón. La relación entre la madre y el hijo es fundamental y fundamentante, donde se ponen en juego dos demandas y dos interrogantes. Cada uno demanda que se le satisfaga aquello que desea y cada uno se pregunta: ¿qué quieren de mí? En el libro veremos a través de diversas viñetas clínicas el saber hacer en psicoanálisis de Trinidad Simón. Vemos diversos circuitos que pueden dejar a un hijo atrapado en el deseo caprichoso de la madre. Quiero ser una buena madre, no quiero hacerle a mis hijos lo que me han hecho a mí. Oímos los psicoanalistas a las mujeres madres en muchas ocasiones. De cómo haya resuelto su posición femenina en el seno familiar desde su infancia hasta la edad adulta, y de su relación con el hombre va a depender el lugar que cada mujer ahora en posición de madre pueda dar a su hijo, y el lugar
que ella dé al hombre en su deseo es lo que también permitirá a ese hijo ocupar su lugar como sujeto de un deseo. Y no hablamos de deseo consciente, sino de deseo inconsciente, lo que significa un hijo para una mujer. Nos lo clarifica muy bien Trinidad Simón. Ahí está el inicio de todos nosotros como sujetos y la función que se espera cumple ese nuevo ser en muchos casos. El deseo de la madre no está despojado de demandas. Padre y madre colocan en su hijo toda clase de expectativas que sitúan al niño en una posición tal que, para no perder el amor de los padres, para que se le acepte y se le quiera, intenta satisfacer las expectativas a la costa de sí mismo. Trinidad Simón nos advierte de esta situación que les he comentado, sobre todo a las madres, para no hacer de su hija o hijo un esclavo de sus caprichos. El riesgo es transformar al hijo en objeto de su propia satisfacción o de rivalidad con el hombre. El lugar de padre implicará poner un límite, haciendo un corte en el vínculo madre-hijo. Ese lugar de padre no necesariamente el del padre biológico, sino a alguien o algo que ocupe un lugar en el deseo de la madre. Son preguntas muy frecuentes sobre el amor, la maternidad, ser madres y ser mujer. Las oímos con frecuencia en nuestras consultas. Trinidad Simón nos abre el campo de un espacio entre mujeres, y yo le agradezco a Trinidad por compartirlo en tu maravilloso libro. Ustedes, hombres y mujeres, disfrutarán de su lectura, créanme. Ese entre mujeres se inicia en la primera infancia. Trinidad Simón nos habla de ello, del vínculo materno, la compleja relación madre-hija fuente de conflictos. Después la niña tiene amigas, hermanas o primas y se juega los juegos de convertirse en mujeres. Están las fantasías sobre la sexualidad y se preguntan sobre sus destinos femeninos. Todo ello abordando aspectos cotidianos de la experiencia de Trinidad Simón como psicoanalista, aportando la mayor cantidad de ejemplos y dando vida a partir de muchas viñetas clínicas a diferentes personajes que expresan sus sentimientos, su dolor, su manera de amar y sufrir. De algún modo dramatiza conceptos muy complejos y los acerca con finura y sencillez al lector. Conceptos muy abstractos del psicoanálisis que nos permite orientarnos a los profesionales de esta disciplina y comunicarnos entre nosotros. Los acerca la autora al público no experto. Es su arte como escritora, su exquisitez con la palabra lo que permite hacer del concepto muchas veces el personaje central de una intriga que se anuda, se desanuda y concluye. Atrae al lector sobre el terreno y lleva a recrear en él mismo el saber transmitido. Para mí es como una directora teatral y que transmite reinventando un saber adquirido, pero manteniendo el rigor de los textos, decir algo que está dicho para tener la oportunidad de crear algo nuevo. Nos lleva a cuestionarnos una y otra vez sobre temas muy candentes. Trinidad escribe en un lenguaje ameno y agradable, con la humildad y grandeza que yo comparto de acercar el psicoanálisis a todo tipo de público. No dejarlo encerrado en el circuito de las instituciones psicoanalíticas. Trata los problemas de forma accesible y vemos en las viñetas de los personajes que nos muestra su sensibilidad y cercanía con ellos. Porque en definitiva el psicoanalista capta el inconsciente del analizante con su propio inconsciente. Escribir este libro de un modo tan cercano y riguroso a la vez sería imposible sin disponer de una teoría rigurosa, una sólida experiencia clínica y sobre todo la travesía del propio análisis. Todo ello se desprende después de leer a Trinidad Simón. Trinidad toca en su libro un tema que a mí me fascina, el de la mirada. Qué exquisita manera de abordarlo, Trinidad. Me hiciste pensar en Narciso, del que también ha hablado Roberto, que al inclinarse sobre una fuente para saciar su sed, vio por primera vez su rostro tan hermoso según la leyenda que se enamoró de él. En adelante ya no se separará de ese reflejo fascinante y así se dejará morir dejando una flor tras de sí y una ninfa del eco. ¿Y se trata verdaderamente de amor? Se me ocurren algunas preguntas, Trinidad, que me surgieron al leerte. ¿Puede ocurrir incluso que Narciso sea frágil? Fragilidad que marcará su destino. ¿Qué es lo que le falta a Narciso enamorado de su propia imagen? Decía Ovidio, crédulo niño, ¿para qué esos vanos esfuerzos? El objeto de tu deseo no existe. Pero es también posible que el cierre de Narciso sobre sí mismo rodea un espacio de decepción y desesperación. La autosatisfacción de Narciso es siempre vista desde el observador externo. ¿No es también posible suponer que el niño flor frágil que contempla surgir su propia imagen busca en el estanque un objeto perdido que no es el mismo, sino el reconocimiento de sí en los ojos del otro?
Ese reconocimiento de sí como ser separado y único lo busca activamente en las pupilas de la madre. Así se reconocería como sujeto con un sitio y un valor propios a través de los ojos del otro que le mira y habla. Gracias al amor, el sujeto restituye su identidad imaginaria en el campo del reconocimiento intersubjetivo, que defiende de la transformación del sujeto en el objeto del deseo. La ilusión completante del amor procura la distancia entre el sujeto y el objeto del deseo. Me hiciste pensar también, Trinidad, ¿qué puede ocurrir a un niño para el cual está velada la mirada de la madre, vuelta hacia un dolor que excluye al hijo? Es una mirada que no refleja nada, como un espejo sin azogue, o la madre que busca en el hijo su propio reflejo y una confirmación de su propia identidad, o la mirada de odio de una madre. Se constituye en ese niño una ausencia que buscaría restituir toda su vida. La imagen de uno mismo es captada desde el umbral de la vida psíquica, en lo que la madre nos devuelve. Si la imagen es frágil y huidiza, daría lugar a un sentimiento frágil y huidizo de la autoestima. En su extremo, cuando el amor se estanca en una idealización narcisista del uno con el otro sobre el modelo de la simbiosis materno-infantil, sin un tercero que medie y distancie la fusión de un cuerpo a cuerpo, el sujeto corre el riesgo de quedar atrapado en una relación hipnótica y especular que sostiene la ilusión de plenitud, pero dejando al sujeto ausente de la capacidad real de desear y amar de un modo adulto, en una tensión dialéctica entre la demanda del otro como sujeto independiente de él con su propia subjetividad y el deseo propio a partir de los límites de la ley. Trinidad, abordas con claridad un tema básico para los psicoanalistas, el complejo de Edipo, pero de un modo muy claro para el lector, tema del que hoy se trivializa y que para algunos profesionales de los sí incluso ven obsoleto. Y ciertamente Edipo tiene múltiples variables según la perspectiva que se privilegie, pero Edipo contiene la verdad indiscutible de una fuerza primigenia y arrolladora. Edipo es básicamente un transgresor, de reglas y limitaciones que todo padre acaba estableciendo, no teme desafiar al destino. En la medida en que el sujeto va efectuando el recorrido edípico y hasta su construcción se perfilan dos polos, dos lugares hacia los que el sujeto se dirige en busca de satisfacción y de los que a su vez es exiliado por la prohibición. Esos lugares son el lado paterno y materno. El lado materno puede inmovilizar al sujeto, como tan sabiamente nos expones, Trinidad, en tu libro. Puede reclamarle para colmar la propia falta. Si el hijo se niega a ser el falo de la madre, a restituir la falta en la madre, sentirá culpa de dañar a la madre, una culpa imaginaria de no ser objeto de goce del otro. Esa deuda imaginaria, junto a reproches o demandas maternas, puede transformarse en deuda infinita. Por el lado paterno, la propuesta que debería darse a nuestros hijos es: sal y desea. Existe fuera de ese vínculo con mamá. Asume tu exclusión. Mamá ya te cuidó, es una madre que también desea papá. Ya es tiempo de alejarse de ella y ella de ti. Aquí la deuda se puede simbolizar, porque yo papá lo posibilito. Es un corte que doy, no una entrega de cuerpo. Prohíbo el goce incestuoso y te protejo de la locura. En el polo materno está el yo ideal, el imaginario, el del espejo, como nos diría Lacan, el del narcisismo. Del lado paterno, el ideal del yo, que tiene que ver con valores morales y éticos, es decir, los pretendidos por el sujeto. Y ya para terminar mi aportación a esta presentación de un libro hecho con amor y trabajo en el sentido freudiano por Trinidad Simón, decirles que ella ha sido capaz de conseguir una vez más un efecto poético donde el psicoanálisis es recreado y redescubierto. Voy a citarles unas frases de Trinidad Simón que a mí realmente me han emocionado a partir de una viñeta clínica en la que ella habla de una madre que está muy enferma con SIDA, acaba de tener un hijo, con un padre drogadicto que abandona, y quiero citárselas para que vean a qué poesía me estoy refiriendo en la escritura de Trinidad Simón. Hay una madre azul y una madre negra, o una madre negra y una madre azul, o toda negra, nunca toda azul. Siempre hay una madre anterior, cuando una madre es madre. Siempre hay en el psiquismo de los humanos un lugar de madres, una cueva de las huellas, tesoros o ciénagas. Esto solo puede ser conseguido por personas como ella, que con su ilusión nos transmite en su libro un psicoanálisis apto para el siglo XXI,
en donde se piensa el pasado y el presente para transformarlo, no para prolongarlo, y donde los fundamentos metapsicológicos y clínicos son tomados como punto de partida y no de cierre. Y este es el entorno que encontraréis vosotros lectores en este libro. Ni la Viena de Freud ni el París de Lacan. Se trata de un nuevo milenio, y es precisamente en la aceptación del fracaso del ideal cuando aparece el síntoma y el malestar se hace sentir. Y por eso el trabajo de Trinidad Simón produce movimiento. Yo os invito a todos a leer este libro, porque de su lectura comprobarán que fuera de prejuicios y temores, algo de la verdad puede surgir. Muchas gracias. Bueno, después de lo escuchado, me entra ganas de ir porque ya está todo dicho y tan bonitamente que no sé qué decir yo. En primer lugar, daros a todos las gracias por haber venido. Los viernes siempre son un día donde todo el mundo quiere desocuparse de cosas para hacer sus asuntos y os agradezco mucho que hayáis encontrado un hueco. Yo sé que algunos han tenido que hacer bastante esfuerzo y algunas renuncias para poder venir aquí, lo cual agradezco muchísimo. Agradezco muchísimo a Roberto Longhi y a la institución de Acipia por darme acogida, que siempre me tratan con muchísimo cariño y respeto. Igualmente yo les agradezco que es así y os tengo a vosotros siempre en estima. Agradezco a Manuel Esber y a Simática que hayan tenido conmigo pues esta, diríamos para mí, gentileza, porque es difícil encontrar que alguien te publique y ellos conmigo, él sobre todo conmigo, se ha portado siempre maravillosamente y no tengo más que palabras de reconocimiento al hecho de que me acojas en tu editorial. Y bueno, Alfonso me ha quedado sin palabras, de verdad que me entra ganas de decir, ya lo ha dicho todo. Muchísimas gracias, Alfonso, por todo lo que has dicho. Casi me entran ganas más de hablar de lo poético que de lo teórico, porque a mí la poesía y la literatura es parte de mi vida, es una de mis pasiones, igual que lo es el psicoanálisis. De hecho, el libro está atravesado no ya solo por esto que él ha gentilmente reconocido o dicho como si estuviera puesto en poemas, pero es que el libro tiene mucha literatura, porque es parte de lo que he querido hacer, compaginar como, diríamos, tres ámbitos. El ámbito clínico, que es el decir de las madres, escuchados en las consultas públicas y privadas, el ámbito de la reflexión al respecto de lo que a mí, esto que escuchaba, se me ocurría, ¿no? Y pensaba, y el ámbito de la literatura, de tal manera que casi todos los fragmentos de los decires de las madres suelen estar acompañados por una, no es exactamente ilustración, yo diría que es una mostración literaria de eso que ya se dijo que Shakespeare lo había escrito todo antes de Freud, pues algo así. Ya la literatura escribió antes que los psicoanalistas llegáramos a conocer algunas cosas del inconsciente. Yo he tratado en mi libro que esto no fuera solo una distracción amena para aliviar un poco la carga más fuerte de la teoría, sino que os sirviera a los lectores, que espero que efectivamente lo leáis, como Alfonso os ha invitado tanto y yo también, os sirva para caer en la cuenta de que lo que se dice no está, lo que se dice desde el punto de vista del psicoanálisis y por lo tanto desde la escucha del inconsciente no es algo solo de un gabinete, sino que los escritores, los buenos escritores, saben encontrar la forma de decir antes de que un psicoanalista lo haya dicho, o en todo caso al tiempo después, pero ellos también lo dicen. Precisamente por eso quiero empezar con un poema de Gabriela Mistral que se llama Hallazgo. Me encontré este niño cuando al campo iba, dormido lo he hallado en unas espigas, o tal vez ha sido cruzando la viña, buscando los pámpanos topé su mejilla, y por eso temo, al quedar dormida, se evapore como la helada en las viñas. Este poemita me lo encontré en una de las ocasiones en que tuve que preparar una de las charlas, diríamos, vamos a decirlo así, porque conferencia es muy grande y a mí no me gusta mucho la palabra. Entonces, en una de las charlas que di sobre las madres hace como unos 10 años, porque este tema de las madres me habita, igual que Sabina me habitaba durante 25 años, pues el tema de las madres es uno de mis temas, no desde que empecé a trabajar como psicoanalista, pero sí desde hace muchísimo tiempo, por lo menos más de 20 años.
Recuerdo que la primera charla que di sobre las madres, os voy a decir el título porque no se pudo poner el título de aquella charla, no se pudo poner porque no porque la institución que me acogía igualmente con gentileza como a Cidia le pareciera mal, sino porque efectivamente parece que ese título echó afuera al público y de tal manera que nadie se apuntaba para ir a la charla. La charla se llamaba El odio de la madre. Podéis imaginar que con ese título era comprensible que todo el mundo saliera espantado y no quisiera acercarse. De tal manera que le dimos la vuelta y dijimos la relación madre-hija y sus vicisitudes. Y entonces ya sí, ya la gente fue, ¿no? La segunda charla que di 10 años después de aquella se llamaba La madre transmisora de falta. En esa charla me encontré con este poema de Gabriela Mistral que me parece muestra muy bien la trayectoria de lo que desde mi punto de vista tiene que tener una madre o una mujer cuando es madre, o aquel, porque estamos en el siglo XXI, o aquel que hace función materna. Desde la suplencia de la falta a el otro. Ese es el camino de la madre. Un camino difícil, como dijo Freud en el caso Juanito, espinoso y comprometido, decía Freud en ese artículo sobre la fobia de un niño de 5 años. Efectivamente, la tarea de madre, que es como a mí me gusta denominarla, la tarea de madre, recuerdo que estando escribiendo el libro, en unos grandes almacenes, comprando algo, no sé cómo fue, que surgió la conversación, de tal manera que la señora dice, sí, yo soy madre, mis hijas son mayores, era una mujer más joven que yo, que ya tengo los míos, era bastante más joven que yo. Y entonces digo, sí, pues, ¿cómo es que tienen las hijas mayores? Eres bastante joven. Dice, sí, yo ese trabajo me lo quité de joven, ¿no? Me pareció muy interesante su manera de decir, y porque lo decía con amor, o sea, el amor siempre está, no es poner en cuestión el amor, lo que es poner en cuestión es la manera de hacer la tarea de madre. Por eso digo tarea, porque tiene que ver con el amor, pero tiene que ver también con un trabajo que hemos de hacer cuando somos madres. Desde ese lugar que tienen la memoria, por eso empezaba el libro, gracias Roberto por haber empezado por ahí, me parece que pertenece a la intimidad de mi vida familiar, la pregunta con la que se empieza el libro, y es una pregunta que efectivamente se produjo como tal, y es importante para mí empezar ahí porque yo también en el caso de Sabina lo que trabajo es la memoria. No solo es que los psicoanalistas trabajamos la memoria, los psicoanalistas trabajamos la memoria y trabajamos lo real, de acuerdo a las referencias teóricas a las que yo pertenezco, que son Freud y Lacan. Creo que para ninguno, seguramente los que me conocen no hago ningún descubrimiento, todos saben que esas son mis referencias teóricas, ¿no? Importante, todo lo contrario, preside mi vida y preside, por lo tanto, mi trabajo, tanto el intelectual de escribir un libro como el trabajo clínico. Y efectivamente, es que somos lo que somos porque somos memoria. Si no somos memoria, la tragedia del Alzheimer lo muestra, no somos nadie. Podremos tener una vida, podremos hablar, comer, hacer las cosas que hacen los humanos, pero no somos nadie. Para ser un ser humano hablante, hemos de tener memoria. Y además la memoria está construida, generalmente se suele decir, la memoria son recuerdos. Sí, claro, la memoria son recuerdos, pero la memoria no son solo recuerdos. La memoria son huellas, y las huellas, la mayor parte de nuestras huellas, son inconscientes. Y nosotros los psicoanalistas, a lo que, entre otras grandes cosas que escuchamos de las huellas, son las huellas del cuerpo, porque el cuerpo tiene memoria. Una memoria que en nuestro trabajo en la consulta hemos de ir escuchando. A veces el cuerpo habla mudamente. Nosotros en nuestro trabajo tenemos que hacerle hablar para que eso que es mudo adquiera la posibilidad de la palabra. Esa huella muda en el cuerpo la tiene toda mujer cuando es madre. Por eso, precisamente, nosotros los psicoanalistas, teorizado la idea de que efectivamente un hijo viene a cubrir una falta. ¿Qué es esa falta? Sería todo un seminario poder dar cuenta de ella.
Voy a procurar no meterme mucho con los conceptos teóricos, que si los queréis acercaros más detenidamente, están expuestos en el libro a pie de nota, de tal manera que el libro puede ser leído sin leer las notas y no se pierde uno un ápice de nada, a no ser que quiera profundizar, como se suelen decir estas cosas, ¿no? Cuando tú quieres profundizar, pues lees las notas. Y ahí están todos los desarrollos teóricos y todas las citas de autores, tanto los teóricos como algunos otros que no son de nuestro campo, pero que también están citados. Esa falta que una madre siente puede ser expresada cotidianamente en la normalidad cuando una mujer o quien hace la función materna dice que quiere tener un hijo. Si quiere tener un hijo es porque le falta. De hecho, muchas lo dicen así: a mí lo que me falta es un hijo. Basta reflexionar en la ferocidad en la que se ha convertido para algunas mujeres el deseo de tener un hijo, que llega hasta el máximo escarnio casi del cuerpo para conseguir tenerlo. Y desde luego a las máximas turbulencias tecnológicas que los adelantos médicos consiguen poner en posibilidades de que así sea. Desde las inseminaciones, que estamos ya todos más hechos a esa escucha, ¿no? A esa oreja de que eso existe, hasta la subrogación, que es un tema que está continuamente puesto en cuestión y que hay legislaciones al respecto. En España está prohibido y en otros países está permitido. La donación de óvulos, la donación de esperma, de tal manera que esto de ser madre se ha convertido en algo de fragmentos de cuerpo reunidos que en un momento determinado, eso sí, necesitan un vientre. Hasta ahora el útero no ha sido, no sé dentro de 100 años, pero hasta ahora no ha sido posible conseguir que no tenga que pasar por el útero, por el vientre de una mujer, para que exista una criatura. Esa ferocidad en el deseo de tener un hijo muestra claramente que el hijo está en relación con algo que una mujer o una pareja que quiere tener hijos y no son mujer siente que le falta. En psicoanálisis lo llamamos falo, a eso que quiere quien quiere tener un hijo. El falo también es un concepto teórico complejo, que no es sencillo. En el libro está, espero que sea verdad lo que dice Alfonso y que esté asequible para los lectores. En todo caso, decir que el falo este es un tópico, lo voy a decir, es un cierto tópico. El falo, diríamos, no es solo el pene. Sin embargo, el falo también es el pene. Para tener un hijo se necesita un deseo de pene. Yo he decidido dar esta vuelta al famoso concepto freudiano de envidia de pene. Primero porque me parece que bueno, para los tiempos de Freud tal vez había muchas mujeres donde la idea de envidia, que es desear la satisfacción que tiene aquel al que envidias, esta sería un poco una definición sintética y simple de envidia, pero creo que apunta al núcleo de lo que es la envidia, ¿no? No sé, como dice Lacan, no se envidia aquello que posee, no, lo que se envidia es la satisfacción que tiene aquello que posee quien lo tiene. Me parece que hay muchísimas mujeres que actualmente no tienen particularmente ninguna envidia al respecto de que ese órgano que siempre se ha atribuido al poder, ¿no? Diríamos, en la tradición más antigua, las mujeres sientan particular envidia. Ahora, eso sí, lo que sí me parece que afortunadamente sigue existiendo es que habemos mujeres que deseamos el pene. Y en la medida en que hay mujeres que desean el pene, quieren que a través de ese deseo aparezca algo que cubra esta falta, que sería ese querer completarse con un hijo. Bueno, es un tiempo que yo creo que es innecesario en el tiempo de tener un hijo. Para la erotización del niño, que una madre, una mujer que va a ser
hablo de mujer, dad por hecho lo de que también pueden ser otros en función materna. Bueno, paterna porque me he ido a los que quieren ser madres y son hombres, ¿no? Pero bueno, tienen su derecho, sí, no tengo mucho que decir, así les escucho en consulta, seguramente podríamos encontrar la manera de hablar de ello. En todo caso voy a tratar de hablar de mujeres para no hacer el lenguaje farragoso a la hora de hablar, ¿no? Lo que decía es esto, ¿no? Que una mujer, cuando siente que quiere tener un hijo, necesita a un hombre. Si efectivamente, además, ama y desea al hombre con el que lo tiene, pues las cosas van de entrada muy favorables para la criatura que está por nacer. Evidentemente, la experiencia vital de muchísimas personas no es exactamente el caso y, por lo tanto, hay otras formas de acceder a cubrir esa falta. La falta no es la falta de nada. De hecho, es la falta de nada. En realidad es la falta de nada. Eso sería quizás mi manera de decirlo. La falta de nada es lo que hace que una mujer desee, colocada en una posición donde el hijo es un otro, llegará a ser un otro para ella, construirá la posibilidad de que el hijo sea un otro, estará en la disposición de que el hijo sea un otro separado de ella, precisamente porque es falta de nada, desea un pene para tener un hijo. Por eso he propuesto este cambio sin pretensiones grandilocuentes que no me interesan y no están en mi órbita de pensamiento, pero me parece que es mucho más, una manera más actual de decir las cosas, ¿no? Cuando decía que era necesario que una mujer que va a ser madre sienta que efectivamente su hijo le cubre la falta, porque eso la pone en la disposición de pensar que esto que está gestándose dentro de ella tiene todo su amor y tiene su deseo, todo su amor materno, porque no hay que dejar de lado nunca, en ningún caso, lo que yo considero también imprescindible para la existencia de un hijo. Y es que un padre es básico. Es una de las viñetas que aparecen. ¿Lo llamáis viñeta? Yo estamos acostumbrados a decir viñetas. Yo no lo llamo viñetas. Primero porque no hay ningún rastro biográfico. Segundo porque no hay ningún dato psicopatológico. Es un fragmento de discurso. Igual viñeta hay que decirlo, pero para entendernos, pero en realidad son fragmentos de discurso. Escuchados en la clínica, reportados. Yo escribo mucho, siempre he escrito mucho, y entonces he tomado siempre nota, y tomo mucha nota, y entonces tengo cuadernos y cuadernos y cuadernos, y la primera fase de la escritura del libro consistió en enfrentarme a montones de cuadernos y a ver dónde encontraba frases que me fueran permitiendo encontrar una manera de guionizar lo que no aparece puesto en guión, y es la cocina del trabajo del libro, que es una cocina interior. Pero todos los fragmentos por capítulo están repensados, súper elegidos, pertinentemente, para que vaya construyendo una mostración de lo que quiero decir en cada uno de esos capítulos, ¿no? Y además tienen esta construcción de decir algo, diríamos, sencillo, después se va complicando un poco, después se va complicando un poco, hasta llegar al final del capítulo, que diríamos remata con un fragmento que es más propicio para mostrar el recorrido que se ha hecho. Todo esto sin decir que ahora tal o ahora cual, porque como me gusta la literatura y me gusta escribir literatura, pues es que me aburro escribiendo de otra manera. No es más que no sé hacerlo de otra forma, no es ningún mérito, es simplemente una incapacidad de poder hacerlo de otra manera. Yo respeto muchísimo y a lo mejor ojalá, pero no sé hacerlo de otra manera más que de esta, ¿no? Entonces, en este sentido, retorna, como veis voy picoteando por aquí y por allá, volviendo a lo que os estaba comentando de la necesidad de que una mujer sienta que su hijo cubre su falta, es un tiempo. El problema no es que sea un tiempo, el problema es que se eterniza para muchas mujeres. Este es el problema. El problema no es que haya un tiempo necesario donde un hijo cubre esa falta, supuesta falta, en verdad es una falta simbólica, porque como no es falta de nada concreto, es falta de nada, de la existencia nada, pues entonces es una falta simbólica
de tal manera que de hecho tiene posibilidad de ser nombrada porque tenemos una palabra para nombrarla, por lo tanto es una falta que está atravesada por el lenguaje, ¿no? Entonces, esto es lo que el libro explora en gran medida. Explora en gran medida cómo, por distintos avatares de la vida de una mujer, el hijo o la hija se convierten en esos objetos, porque cuando están así no son otro. A lo mejor la madre cree que son otro, no voy a decir que no, y de hecho considera que son otros, pero están tomados de tal manera que son el objeto que la completa. Y yo creo que nuestras clínicas están llenas de esta observación, Alfonso lo ha comentado, ¿no? En este sentido tengo que decir que mi libro no es complaciente de manera total con las madres, en el sentido de que considero, y ahí está escrito de diversas maneras, que el lecho de amor es imprescindible. El amor de la madre, sin ese amor no hay vida. Eso viene siendo comprobado desde los viejos temas de Speed a cualquiera que se acerque a un sitio donde hay niños que no tienen padres y que están en acogida, ¿no? O internos. El problema para el ser humano es que al nacer con esa prematuridad que bien ha dicho Alfonso, necesita de un otro concreto, de un otro de amor, de un otro que le acoja con las manos, de un otro, sobre todo, que le hable, de un otro que le hable, que le diga que ese es su hijo. Porque lo fundamental, una vez, o ya antes, pero bueno, por hablar un poco con cierta cronicidad, ¿no? Es que cuando una mujer quiere tener un hijo, una de las cosas que ha de saber, si su inconsciente se lo permite, hemos de decir, porque aquí no consiste en la voluntad, consiste en cómo están las cosas registradas en el inconsciente de esa mujer. Lo que ha de hacer es lo que nosotros llamamos una afirmación inaugural, un sí rotundo a que este es mi hijo. Es un sí que pasa no por el cuerpo, sino por las palabras. Este sí de afirmación rotundo, que es una afirmación atributiva de tú eres mi hijo, si no se produce, el devenir de la criatura va a ser muy complicado, por no decir, ciertamente tendrá puntos nefastos. Aún con este sí, las cosas no son fáciles, porque las cosas no son fáciles para nadie, pero este sería el fundamento del hecho de que una mujer vaya a ser madre o de tener un hijo. Que haya esa primera acogida que significa al hijo como suyo en un mundo de palabras, en un mundo de lenguaje. Y ella le habla. La madre es la que dona la palabra. Si un niño no es hablado, no existe posibilidad de vida. La palabra de la madre es una palabra de amor. Por eso hablar a un hijo es un don de amor, además de un don de palabra. Por eso para mí, cuando hay a veces diatribas, estas cosas de ahora, que las emociones, no sé qué, a mí me pone de los nervios esto de las emociones, me pone los nervios. No porque no existan emociones, obviamente, ¿no? Lo que me pone de los nervios es que todo se explica con una especie de simplicidad idiota al respecto de algo que es lo que se siente, Pues sí, está muy bien, hay que escucharlo, con respeto siempre, ¿no? Pero el problema no está en las emociones, el problema está en cómo se tiene colocado a ese hijo, en cómo se le piensa, en qué lugar de pensamiento, en qué lugar de lenguaje, en qué lugar de palabra está el hijo. Si está excluido del mundo de la lengua, el hijo tiene problemas. Pero si está excluido del mundo del lenguaje, donde el padre ocupa un lugar básico e imprescindible, las dificultades también van a ser muchas. Como ha dicho Alfonso, el padre es el regulador de la ley simbólica. Para los que no pertenecen al ámbito del psicoanálisis, esto puede parecer que quiere decir, pero bueno, yo creo que todos los que estamos aquí somos ya mayorcitos y tenemos una formación, y además Alfonso lo ha explicado muy bien lo que quiere decir esta ley simbólica. Fundamentalmente, para decirlo en sencillo, como yo considero
que aunque haya un más allá del Edipo, que son los tiempos actuales del psicoanálisis, donde por lo menos algunas de las tendencias del psicoanálisis donde hablan de más allá del Edipo, que haya un más allá del Edipo no quiere decir que no haya Edipo, porque si no, no podríamos decir más allá del Edipo. Entonces, hablando de Edipo, esta sería la ley simbólica, la que prohíbe el goce a la madre de su producto y, por lo tanto, prohíbe el incesto y con esa prohibición instaura el deseo. Esa es una función paterna. Habrá próximos libros, tal vez alguno, de la función paterna. En este caso estábamos hablando de este tiempo de necesidad donde se detienen las madres. Los hijos terminan por ser, no esos otros a los que hay que ayudar para que vuelen, sino terminan por ser unos otros que se poseen. Yo diría que hay diferencias importantes, me parece, entre lo que le pasa a una madre con una hija, no solo lo que le pasa a la hija con una madre, que desde luego, sino lo que le pasa a una madre con una hija y lo que le pasa a una madre con un varón. Es un viejo dicho, creo que Freud lo llega a decir, la cara de satisfacción que a veces ponen algunas madres cuando tienen varones, ¿no? Hay muchas ocasiones donde una madre dice, bueno, una mujer que está embarazada, dice, yo lo que quiero es un varón. Igual que también escucho, y de hecho en el libro aparece una referencia de una analizante, donde decía, no, yo quiero una niña porque yo los varones no los conozco y no sé cómo funciona eso. Y le están limpiando y no sabe, me da como cosa, ¿no? Yo prefiero que sea una niña que ya sé cómo son, ¿no? Bueno, es elocuente, ¿no? Si ya sabes cómo son, está volcando en una identificación imaginaria con la hija, donde la hija ya de entrada está identificada con ella. Esta es como yo. Y ahí, pues bueno, puede empezar los avatares del devenir de esa niña cuando nazca, ¿no? Pero también se escucha con mucha, diríamos, gusto a una mujer que dice, no, yo quiero un varón. Además, muchas veces es así. En la consulta se escucha esto. Una casi sabe, yo por lo menos tengo esa experiencia. No digo que siempre, pero en una experiencia muy habitual, que una mujer que se queda embarazada está analizándose, y yo, no que lo diga, porque no lo digo, obviamente, pero pienso, va a tener un varón. Esta tiene un varón. Es decir, el varón cumple más plenamente para la madre ese deseo de falo. ¿Por qué? No hace falta ser muy avistados para considerarlo, ¿no? El riesgo de una madre que piensa, no piensa conscientemente, porque esto no son pensamientos conscientes, pero esto se escucha en la forma que tiene, no solo de tratar al hijo, de hacer con el hijo, sino de hablar del hijo. Que nosotros trabajamos con la palabra, hay que saber lo que es la palabra, como diría mi amigo Ángel de Frutos, que está ahí y que me acompaña, y muchísimas gracias. Hay que saber lo que es la palabra, que es que mucha gente no sabe lo que es la palabra. La palabra es una entidad de una potencia a considerar. La palabra nos constituye y nos hace, por eso somos memoria, porque la palabra nos hace, ¿no? ¿Cómo habla del hijo? Y como habla, se puede escuchar que ese trozo de cuerpo de ella, porque es así, es carne de mi carne y sangre de mi sangre. Ese lema de la tradición más antigua, bueno, podría decir patriarcal, pero es que yo estoy muy en contra un poco de usar esos términos tan en boga actualmente, porque me parecen manidos que no terminan por explicar nada, ¿no? En todo caso, pertenecen a una tradición que en gran medida ya está superada, pero se habla así y se dice así. Ese hijo varón que satisface ese deseo de estar completa a través de lo que el niño es como varón, le marca un devenir oscuro para el hijo, porque va a quedar capturado por la madre. La captura de los hijos es inevitable, forma parte de ese tiempo de acogimiento y de ayudar a construirse que la madre tiene que hacer. La cuestión, como decía, es que alguna vez esa captura termine para ser entregado al mundo.
Por eso hay otro concepto que yo aquí, bueno, no es un concepto, es sí, vamos a decir concepto. En todo caso, insisto mucho a lo largo del libro en algo que he leído pocas veces en las cuestiones de la madre, y que es una madre de acogida. Igual que está bien asentado casi ya sociológicamente el concepto de una madre suficientemente buena de único, ¿no? Que es un concepto importante, útil, valioso para pensar algunas cosas. Sin embargo, me parece que el concepto de acogida, la idea de acogida, es imprescindible para entender en los tiempos de ahora, precisamente por esa variabilidad de madres que existen. Por eso se llaman las madres, no la madre, sino las madres, porque hay una pluralización de la manera de acceder a ser madre, hay una pluralización, por supuesto, en la manera de ejercer la tarea de ser madre, ¿no? Y pertenece a nuestro tiempo esa pluralización. La acogida, una madre de acogida, y nosotros lo escuchamos claramente en la consulta, quién ha tenido una madre de acogida y quién no ha tenido una madre de acogida. La laceración, los estragos de un sujeto humano hablante que no ha tenido una madre de acogida, pues son un objeto de nuestro trabajo prácticamente cotidiano. La madre de acogida, desde mi punto de vista, además de tener esta afirmación inaugural, ¿no?, que os comentaba antes, ha de tener para sí esta idea de otro, como el hijo, esta idea de otro. El hijo como un huésped. Ella tiene al hijo en su vientre como un huésped. Lo está teniendo allí para que se haga, para que se construya, con todo el amor y todo el, diríamos, el anhelo de que todo vaya bien, porque su narcisismo, esta cosa del amor propio, esta cosa de lo que uno quiere mucho, mucho para sí, está también ahí en juego, pero sin que olvide, por eso es espinoso y comprometido. A mí me pareció siempre este dicho de Freud, de Juanito, me pareció que define muy bien la difícil tarea de ser madre. Porque además de todo eso, ha de saber que es solo su huésped. Que cuando salga, él, el niño, la niña, la criatura, ha de habitar en el mundo y ella tiene que ser alguien que le acoja en una casa de las palabras, como yo suelo decirlo, ¿no? La acogida como la casa de las palabras de la madre, de ese otro que es un huésped, que es familiar pero es ajeno, que es un extraño, es un poco un Henley, le dijo porque es extraño, ¿no? ¿Y este quién es? Está ahí. Esa extrañeza no la sienten radicalmente todas las madres, pero muchas madres sí la sienten, ¿no? Y no solo las madres que tienen una depresión, sino cualquiera puede sentirlo en un momento determinado. ¿Este quién es? Acoge a ese familiar que al tiempo es ajeno, acoge al extraño, pero también la madre de acogida es aquella que escucha. Esto es lo más difícil para una madre. Escuchar. Nosotros los psicoanalistas sabemos de la tela marinera que tiene escuchar, lo difícil que es escuchar, digamos, lo sufriente que es la escucha. En general, la gente no escucha. Eso lo puede decir cualquiera, ¿no? Quien lo dice a veces tampoco escucha, pero claro, uno lo siente desde el lado en que lo dice, no desde el lado en que lo habita, ¿no? Pero una madre ha de escuchar. Es la tarea más complicada para una madre. Es la más difícil de hacer y es la que menos hay. Yo creo que solo basta escuchar a los niños y a los adolescentes, sobre todo a los adolescentes, que lo dicen los niños, lo dicen a su modo, con los juegos y con las cosas con las que trabajamos con ellos. Los adolescentes lo dicen más directamente. Mi madre no me escucha. Y claro, uno piensa, si no te escucha ahora es que no te escucho nunca. Porque la madre tiene todas las respuestas, Ya sabe lo que le pasa al hijo, a la hija, lo que tiene que hacer, ¿no? Que escucha, esa casa de acogida, ese lugar materno que tiene que ver con el huésped, que tiene que ver con el otro, que tiene que ver con lo familiar pero ajeno, esa característica que tiene que tener la madre y que ha de ponerse a trabajar para que efectivamente así sea, es la capacidad de escucha, que es lo que más agradece un hijo o una hija. Lo que más agradece son dos cosas, desde mi punto de vista me parece.
ser mirado y ser escuchado. Me parecen fundamentales para que el hijo sienta que tiene una madre siempre ahí, con el amor, pero que no se adueña ni de su pensamiento, ni de su cuerpo. Que al escucharle puede no estar de acuerdo con él o con ella, y sin embargo facilitar la salida de lo que sea que estén hablando que el hijo propone. Es muy difícil, es muy complicado, porque la madre está narcisísticamente muy comprometida con ese ser que es ese otro que es su hijo. Es una parte de su narcisismo. Este es el trabajo de despedida que desde el momento uno una madre tiene que empezar a hacer. Desde el momento uno, te tengo pero no te tengo. Eres mío pero eres otro. Claro, es un cansino, ¿no? Se puede decir que en algún momento la cosa puede fallar, y por supuesto que falla, vamos, nadie puede cumplir estas formas que estamos diciendo en sus extremos. Esta casa de acogida es también, precisamente porque el hijo es un otro, el que acoger al hijo como una alteridad. Me parece que entre otro y alteridad, esto da para otra conversación, pero no es exactamente sinónimo. Entonces, me parece que una madre tiene que poder caer en la cuenta de que su hijo es un alter, otro, ¿no? Con estas condiciones, y una cuestión importante también de esta acogida materna, que la madre ha de saber que hay una disimetría. Efectivamente, la madre y el hijo, o la hija, no están en la misma posición, son disimétricos. Y por lo tanto, ella ha de estar muy advertida, y de ahí la función paterna, de que no haga abuso del infinito poder que una madre tiene con un hijo o con una hija. Las rebeliones adolescentes que a veces encontramos, los hijos déspotas que abundan y dicen ahora, desde mi punto de vista, aunque sea muy difícil trabajar con ellos, porque lo es, porque tengo experiencia de que es muy difícil trabajar con niños o niñas que tienen esta forma de entrar al mundo adulto, ¿no? Esos hijos déspotas son la protesta, desde mi punto de vista, son la protesta de que una madre se cansó de gozar de ellos y lo soltó. Ya no me vales para eso que me satisfacías. No es que lo diga así, insisto en esta consideración. Nunca las cosas son explícitas, ¿no? Hay que tener escucha para poder oír. Pero efectivamente, cuando te encuentras con casos como estos, lo que oyes es que efectivamente la madre lo ha soltado. Y lo ha soltado no de que no lo cuide, no de que no lo quiera, lo ha soltado del lugar de goce que tenía para ella, al usarlo sin que lo supiera, por supuesto, y desde el amor, este amor que lo puede todo, horror, si lo puede todo, desde ese lugar de goce, de gozar de que el hijo es una posesión, se cansó. Y el niño déspota es una protesta contra este quedar desamparado. Porque tenía una madre y ahora ya no la tiene, él no lo sabe, ella no lo sabe, pero esto es lo que transita en esa protesta. Por eso me parece tan importante esta advertencia. Digo advertencia porque, bueno, es una obviedad, nadie nace madre, es una experiencia de la vida, como dice la gente, pues no se nace con un libro en la mano para saber cómo se hace, cada cual lo hace lo mejor que puede, efectivamente, pero me parece que ya estamos en unos tiempos donde, con todos estos cambios que estamos diciendo, hay que poder decir estas cosas, hay que poder decir que las madres a veces abusan, las madres a veces quieren que los hijos sean como ellas quieren que sean. Por supuesto que hay padres también así, pero yo estoy hablando del lado madre, porque este es mi libro, de las madres, lo cual no quiere decir que no haya padres empeñados en semejante faena que produce a los hijos un estrago, una laceración y una inutilidad como varones tremenda, porque si para
el padre es importante para una hija, pero no digamos para un varón en la construcción de su masculinidad, de una importancia fundamental. Evidentemente también lo es para la hija. Este es el lado que abunda mucho en la madre con el varón, esta captura, este quedarse retenida en que el hijo satisface su falta, este no soltar las manos, este no darle el pensamiento de otro donde pueda ser escuchado e incluso pueda ser, no estoy de acuerdo contigo, pero yo soy tu madre. Y como soy tu madre, te acojo, haz lo que tengas que hacer y yo voy a estar aquí. Si te equivocas o te cometes errores, yo voy a seguir queriéndote. Porque lo más difícil para un hijo o una hija es pensar que un conflicto con una madre o un padre, con una madre, suponga la ruptura de amor con la madre. Es un sentimiento que inevitablemente va a surgir. Esa habilidad de la madre de transmitir que no estando de acuerdo con él o ella, su amor no se acaba, pero no va a usarlo para hacerle una manipulación, porque manipular a un hijo es muy fácil. A un adolescente que ya está en protesta tal vez no, pero no se llega adolescente de cero. Se ha crecido, ¿no? Ahí ya el adolescente muestra las cosas que han pasado antes, ¿no? Muestra sus dificultades para acceder al mundo del adulto. Con una hija hay muchísimos fragmentos discursivos de las hijas, muchos. También hay muchos de varones, pero hay muchos de hijas. La relación madre-hija, que fue por donde empecé, como os decía, digamos, a la investigación esto, con aquella charla de primera del odio de la madre, porque es que las madres odian, aman, pero también odian. Para nosotros los psicoanalistas que lo hemos leído, y si no os lo cuento, no hay un caso, ese trabajo primero pasaba por los textos de Freud. Hice más cosas, pero era literatura que siempre está en mí y los textos de Freud. Y entonces me dediqué minuciosamente a leer las historias de la histeria y de los casos clínicos de Freud. En las cosas de la histeria es maravilloso, aparte de que me parece maravilloso por muchísimas razones, pero a la que voy ahora es que era ver lo que hacían las madres con las hijas, porque todas las histéricas de las que habla Freud tenían hijas. Y a mí me interesaba mucho qué se contaba en la historia clínica de esas madres con las hijas. Y bueno, yo lo recuerdo, de hecho está citado en el libro, lo recuerdo como impresionada, cómo podían decirse aquellas cosas sin que se detuviera Freud un poquito a decir qué está pasando aquí, ¿no? Porque las hijas eran rechazadas, las hijas eran un estorbo, la madre las desheredaba, ¿no? Era una cosa como... Y Freud no se detenía en eso, él iba a lo que estaba, y me parece muy bien, porque gracias a eso pues tenemos todo lo que él nos aportó en esos maravillosísimos trabajos que me parecen básicos y fundamentales para cualquier psicoanalista, que son las historias clínicas de la histeria, ¿no? Una de las que cuento ahí es en mi DN. En mi DN es una cadena de en mi, tatarabuela en mi, bisabuela en mi, abuela en mi, madre en mi, hija en mi. Hasta ahí llegaba el comentario. Y la señora, que estaba mal, le había empezado todos sus síntomas tras la muerte de su marido, dice Freud. Y me dice, en mi DN es la que le dice a Freud, cállese y déjeme hablar, ¿no? Es justamente la regla de nuestro trabajo, ¿no? La asociación libre. Yo me callo, tú asocias, ¿no? Dice Freud en un momento determinado. Y después, la paciente, no sé si dice mi o paciente, da lo mismo, la paciente me dice que como no pudo cuidar a su marido lo suficiente, ella considera que como no lo pudo cuidar, se murió. Y no lo pudo cuidar lo suficiente porque tenía una niña pequeña. Y me dice la paciente, durante 3 años odié a mi hija. A mí me sorprendió. Me sorprendió, me gustó encontrarlo, porque obviamente si yo investigaba sobre eso es porque considero que las madres también odian, ¿no? Además de amar, también odian, pero me sorprendió la cifra, 3 años. ¿No? Las madres también odian. Bueno, creo que estamos llenos de frases que a veces salen, ¿no? Quizás ahora lo políticamente correcto hace que una madre no diga yo que soy de pueblo, es más de campo, pues me crié con dichos como te voy a matar, ¿no? Te doy un guantazo que te parto la cara, ¿no? Bueno,
eran dichos de los decían todas las madres, o sea, no tenía ninguna importancia especial. Habría hijos más sensibles o menos sensibles que se afectaran más de esas palabras, ¿no? Supongo que sí, que lo sabría. Pero en todo caso, en general pasaban como sordas. Cuando la madre dice eso, cuando está enfadada, cuando verdaderamente está cabreada, la madre odia. Hay un fragmento discursivo de una madre con la que estuve trabajando, ¿no?, que decía que para ella era muy doloroso confrontarse que su hija no la gustaba. No me gusta mi hija. Y la producía un dolor tremendo por parte de lo que teníamos que trabajar, ¿no? La relación madre-hija está bastante estudiada últimamente por el psicoanálisis, o por lo menos un poco. En Francia han acuñado un término que Rabat, que en castellano se ha traducido como estrago. Me parece una palabra fuerte en el sentido de que está bien. Sin embargo, yo, que tengo, igual soy muy especialita y entonces bautizo así las cosas, entonces yo lo he llamado laceración. Me parece que la idea de laceración es más abarcativa que este concepto que en Francia está acuñado de una manera determinada, un tiempo, tal, una salida, etcétera, ¿no?, de esa experiencia de estrago. Sin embargo, lo que abunda habitualmente no es una experiencia que después pasa. Lo que puede haber es algo que tenga que ver con, bueno, una pacificación de esa relación o una manera, digo, cuando el conflicto se ha convertido entre madre e hija, se ha convertido en algo que no permite que la madre y la hija, diríamos, puedan casi convivir en el mismo mundo. Lo que es inevitable, desde mi punto de vista, es que ese conflicto es estructural. Eso es lo que me parece que es así. Que de ese conflicto se puede salir, por supuesto. Y sale la madre y sale la hija, siempre haciendo un trabajo. ¿Por qué la relación con la madre es más conflictiva, aparentemente más conflictiva? Porque el hijo, decimos, está más capturado, la hija tiene esta relación de laceración. No es que no haya laceración con los varones, pero diríamos que con las hijas es inevitable. Desde mi punto de vista, tiene que ver con la complejidad psíquica de la identificación y la separación, ¿no? Con ser mujer como tú, ¿no?, pero también tenerme que separar de ti. Ahí entra en juego toda la cuestión que tiene que ver con la imagen ideal, y las anorexias o las bulimias son un caso abierto para la reflexión. Como es muy espectacular, se habla mucho de las anorexia, pero los conflictos de madre e hija en general no tienen estos grados que la anorexia presenta, y siempre hay estas dificultades, ¿no? Me parece que una madre, para poder ayudar y contribuir a que este conflicto sea lo más llevadero posible, y por ese desfiladero ambas transcurran lo más pacíficamente posible para después llegar a un reconocimiento de somos mujeres, yo soy tu madre, te querré siempre, yo estoy aquí y tú haz tu vida. La madre tiene que poder estar advertida de justamente que esto es estructural, que ella tiene que ayudar a su hija a construirse como mujer. Por supuesto que para ser una mujer esta niña o esta adolescente requiere de la existencia del padre. Requiere de la existencia de un padre quizás de una manera preponderante, y requiere de la existencia de un padre en la palabra de la madre. Es la madre la que da la entrada al padre. No hay padre si una madre no da la entrada al padre. Diríamos así, en estas maneras de decir nosotros que trabajamos con el lenguaje, es una manera de decir, no quiere decir que lo concreto se produzca así, ¿no? Este es tu padre. A este hombre que es tu padre, yo le respeto en su palabra. Cuidado, en su palabra. La cuestión no es lo que pasa entre la madre y el padre en relación. Esto ya lo dice Lacan, ¿no? En el libro también está citado el seminario en el que lo dice. La cuestión no es lo que pasa en la madre y el padre en relación al amor o a la relación que tienen. Eso tiene su interés, por supuesto. Pero lo que más interés tiene es si esa mujer, esa madre, respeta la palabra del padre como tal. Poder transmitir al hijo, a la hija, que ella respeta la palabra del padre, es transmisión de función paterna desde el lado de la madre. Y... ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Después? Sí. Después de hacer la pregunta. Vale.
Bueno, yo no sé si me estoy alargando mucho, cuando me digáis me paro, porque estoy... Te estás alargando mucho, pero es tan apasionante que creo que podemos disfrutar. ¿Te parece que son las 9 menos 5 y como la realidad del tiempo nos pilla a todos? 5 o 10 minutos. Vale, y ahora me pregunta usted esto. Espere un momentito, termino el redondeo y enseguida ya... decía que lo importante para el padre es que el padre existe en los hijos porque la madre le da la entrada. Le da la entrada en forma de palabra, en este respeto de la palabra. Para un padre es muy complicado, si no, tener una posibilidad de tener influencia, de ejercer algo en el hijo, si la madre no hace esta apertura. Es por esto que se trata de que el hijo no es solo mío. Y esto no tiene que ser un boquilla, bla, 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 que hay mucho de bla, 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 ¿no? en la vida cotidiana. De lo que se trata es que en momentos, digamos, propicios y puntuales, esto se juega. Y cuando se juega, hay que estar en esa advertencia y saber hacer. Si no lo sabes hacer, pues será que para ti, el padre tuyo o tu marido como padre, desde luego en un buen lugar no lo tienes. Entonces, con esta consideración de que el padre es introducido por la madre, no quiere decir que el padre no exista. Existe precariamente, ¿no? Existe sin que el hijo pueda, o la hija, pueda usarlo. Este es un dicho de Lacan en el Seminario del Síntome, ¿no? Él dice, se puede pasar del padre, diríamos, en la medida en que lo usamos. Él también es verdad que dice esto para no hacer trampa, lo dice cuando un psicoanálisis prospera, se puede pasar del nombre del padre a condición de poder usarlo, ¿no? Esa sería un poco, no es exactamente literal, pero es lo más próximo que la memoria me permite en este momento acordarme, ¿no? Y bueno, pues termino. Yo podría seguir muchísimo más porque tendría muchas más cosas que decir, pero ya lo leéis en el libro y pues así mejor, tal vez incluso en alguna ocasión pudiéramos hacer una mesa, ¿no? Pues para el otoño, ya cuando el verano nos haya curtido un poco a todos, podríamos hacer una mesa con distintos colegas, ¿no? Para poder hablar de este tema, que me parece que yo estoy dando aquí, como es mi libro, pues como yo considero las cosas, pero estoy convencida que hay matices, incluso maneras diferentes de verlo por parte de otros colegas de la profesión, y me encantaría que se pudiera organizar con invitación al público en general, que podáis disfrutar, o por lo menos sería la idea disfrutar, porque yo siempre intento que la gente no se aburra, bastante tenéis con haber venido aquí como para que encima os resulte latoso lo que se escucha, ¿no? Pero para que se pueda reflexionar sobre este tema de las madres, que a mí me parece un tema fundamental en nuestro tiempo, precisamente por lo que hemos hablado de los cambios y porque, desde mi punto de vista, hay una tendencia sociológica al apego. Hay una tendencia sociológica a mostrar. Yo no estoy en contra del apego, de hecho conozco poco la teoría, digo porque hay una teoría, pero es una palabra, cuidado, yo no lo uso como teoría, porque desconozco en gran medida esa teoría, conozco algo, pero bueno, no es el caso. Es lo que se habla, es el apego a mi madre es que no, yo estoy muy apegada, es en ese punto que yo uso la palabra apego. Hay toda una tendencia a ese quedarse pegada, que es mi palabra, es quedarse pegada, ¿no? A quedarse pegada, a atrapar a los hijos y a no dejarles volar al mundo, porque los hijos se tienen para que vayan al mundo. De tal manera que una madre no es naturaleza. Hay un verso de Dickinson que a mí me parece una maravilla. La naturaleza es la madre más benévola. Ningún niño la impacienta. Es súper gráfico. La madre es la voz. Muchísimas gracias por la... Tenemos unos pocos minutos para compartir
y para dialogar entre todos. Me gustaría hacer una pequeñísima omnipresente. Y me asusta mucho más pretender que la madre le dé cabida al padre y solamente así el padre pueda inaugurar la presencia en esa tríada. Creo que los padres también existen. Que los padres también existen al margen de la madre. No totalmente al margen de la madre, pero es decir, que la madre, solamente el padre entre en esa tríada de amor o de disgusto o de lo que sea, porque la madre admite que penetre, me parece terrorífico darle esa omnipotencia a la madre y esa responsabilidad tan grande, que no todas las mujeres la podemos cargar. No todas las mujeres podemos cargar con esa responsabilidad de que somos responsables de que el niño tenga un padre a través de nuestra propia palabra. ¿Y el padre no tiene palabra? Yo creo que el padre tiene propia palabra. He observado multitud de padres con propia palabra y multitud de padres que luchan y hacen presente su posición y su presencia en la familia. Que no todo depende de una madre terrorífica, porque esa madre para mí es terrorífica. Es terrorífica. Por eso es que me ha encantado que lo menciones, porque es un pensamiento que me viene surcando la cabeza hace muchísimo tiempo y con el cual nunca he acordado, por instinto o por lo que sea. Creo que los padres existen, como el sur de Benedetti. El padre también existe. Eso es lo que te quería decir. Sí, un poquito para no centrar en la posición omnipotente de la madre, la presencia, la existencia del padre. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, está bien, hay que empezar por polémica, ¿no? De lo que se trata. Yo sé perfectamente que, no solo lo que he dicho, sino esta escritura, este libro, es un libro polémico. Sí, pero eso lo he escuchado decir siempre, ¿eh? Sí. Siempre. Bueno, uno de los capítulos se llama... El segundo. El primero es En un lugar de la memoria, que es por eso que leyó Roberto eso. Y el segundo, De cuya vida soy responsable. Eso es la cosa, efectivamente, la responsabilidad. De hecho, hay algún fragmento discursivo de alguna hija, porque hay algunos fragmentos que son de hijos, no solamente es la madre, son 3, 4, pero son como cierto contrapunto para poder decir algo más, no solamente la cuestión de las madres, ¿no? Hay algún fragmento de una mujer adulta, que es hija, habla como hija, por eso está recogida ahí como hija, que dice, no quiero tener hijos porque no quiero esa responsabilidad. Y efectivamente la tiene. Yo no estoy diciendo lo que pienso, yo estoy diciendo lo que escucho. Y lo que escucho en la consulta es que los padres existen, por supuesto que existen. Ahora, la incidencia eficaz del padre, la incidencia eficaz, a pesar, quiero decir, esa incidencia eficaz se produce si la madre le da entrada. La incidencia eficaz, no que el padre no esté empeñado, incluso hay padres que yo trabajo con niños y por lo tanto trabajo con padres, hay hombres padres que me conmueven porque están súper interesados, porque se preocupan, pero yo escucho, ¿no? Depende de cómo esté cuál sea ahí mi lugar, si es el lugar de terapeuta de ellos, pues puedo intervenir, si es el lugar del terapeuta de sus hijos, intervengo, pero de otra manera, pero puedo escuchar cómo esa mujer no, es decir, el padre insiste, tiene palabra, ahora su palabra cuaja, incide en el hijo, o es una palabra para el hijo vana. Esto es lo que yo lo que digo, me parece muy importante, podemos tener muchas diferencias. Yo no estoy hablando de la madre como omnipotente, no estoy hablando con la madre. Para el niño la madre es omnipotente en un tiempo, es todo lo que he hablado, desde cubrir la falta al otro. Desde ese cubrir la falta al otro, la madre tiene que poder transmitir la caída de la omnipotencia para ir a un lugar de madre simbólica, que es que no me ha dado tiempo de decirlo todo.
Son muchas cosas, ¿no? Esto es lo que yo quería transmitir. Entiendo lo que usted me dice y estoy de acuerdo, los padres existen. Ojalá sigan existiendo para también las madres, sigan existiendo para sus hijos, sigan existiendo porque son necesarios para la vida de los hijos. Para eso las mujeres madres y quien sea los que hagan la función materna han de saber que la función paterna es imprescindible y quien está cumpliendo la función materna ha de saber que de ella depende, es su responsabilidad. Y cuando se tiene un hijo, ser responsable. No omnipotente, pero responsable sí. Lo cual no quiere decir que no se tengan hijos desde la irresponsabilidad. El mundo está lleno de ellos. Pero yo tengo que decir lo que me parece. No, quería comentar algo en relación a que yo en parte te escucho, Marta, y coincido porque uno en la consulta también escucha muchos padres que no solamente intentando operar como ley, frente, es decir, para mi gusto se produce ahí un juego imaginario donde en realidad el padre entra solo en cumplir una función materna. Sí, el problema es que esto también me dijo. En los casos que yo conozco han funcionado, es decir, son hijas, en este caso estoy pensando básicamente en hijas, que en realidad para mi gusto la inscripción, el acogimiento, el amparo, el cuidado, saliendo no de los cuidados corporales, porque bueno, eso los niños del PITS también lo tenían y sin embargo no servía para mucho, ¿no? Los cuidados que nosotros consideramos que hacen psiquismo, ¿no? Han funcionado. Y las madres están por ahí. Bueno, madres a las que les molestan sus hijos. Sí, bueno. Madres que no inscriben. Yo también considero, yo lo llamo maternaje. Bueno, me parece más pertinente llamarlo de esta manera, ¿no? Pero sí, por eso me gusta más lo de función, o lo de tarea, o lo de lo que tú quieras, o posición, más que hablar de la madre y el padre, porque inevitablemente hablamos de madre y padre, nos olvidamos que puede estar función puede estar en alguien que no sea femenino o masculino, madre o padre, como consideramos tradicionalmente. Por eso creo que todo el desafío de las nuevas parentalidades tiene que ver con eso. Es decir, es menos lioso si uno piensa en términos de función, es más lioso si uno piensa que una mamá tiene que ser una señora, sí, pero y un papá un señor. Desde mi punto de vista, te agradezco las palabras, a nosotros, digo a mí por lo menos, me da igual si es lioso o no, yo tengo que enfrentar lo que escucho. Si es lioso, es mi problema. Ya no digo lioso que nos podemos liar imaginariamente si pensamos que una mamá tiene que ser una señora y un papá un señor. Yo creo que... Yo funciono con la escucha. Yo funciono con la escucha. Y si escucho lo que escucho, escucho lo que escucho. Y si escucho que hay un hombre, un padre, y tengo casos, o sea, de hecho tengo casos de niñas que están siendo criadas desde su edad más infantil, es decir, más niñas, más desde los 1 año, por el padre, porque la madre pues está haciendo sus cosas, o es una psicótica, o algo por el estilo, no existe. Bien. Pero la escucha, a mí, por lo menos, intento que no me confunda, puede hacer maternaje, pero es el padre. Hace el maternaje, pero es el padre. Maternaje, llamo, que cuida. Hay una cosa que es confusa. Inclusive tal vez tenga que ver con esta gran confusión que hay en el postpatriarcado, ¿no? Un tema que aborda Luigi Soja en el gesto de Héctor. Yo comparto la idea de Marta de que la combinatoria de una función paterna activa que existe limita mucho ese equilibrio de una madre siempre esquizofrenizante, fálica, castrante. Y tenemos muchos ejemplos, por ejemplo, en la cinematografía, ¿no? Más allá de... Por ejemplo, tenemos el padre de El tren de las 3:10, en donde hay un padre que se sacrifica para demostrarle al hijo, aún muriendo él, que quede como una figura heroica fuerte. No sé si vieron esa película. La última, el remake, es con Russell Crowe. El padre intenta ofrecerle un padre fuerte, un padre exitoso. Soja dice, ¿qué hubiera pasado con todo el complejo de Edipo
si Jacob, el padre de Freud, hubiera levantado esa kipá de cuero nueva cuando se la tiran de la cabeza y él renuncia. Y entonces Freud genera la idea de la rivalidad paterna, con una madre que no escribe como un niño que va a ser un genio. Tenemos la película Mon fils à moi, la película aquella francesa, donde todos los espectadores estamos gritando desesperadamente que por favor el padre ese haga algo para rescatarlo de esta locura materna que lo va a enloquecer al hijo. Es un padre pasivo, es un padre frágil, es un padre que no inscribió al hijo, probablemente un hijo que deseó la madre. También tenemos a Héctor, que le trata de brindar, antes de morir en manos de Ulises, en manos de Aquiles, perdón, lo levanta, lo abraza primero y le da un amor, y luego lo levanta y lo reconoce como legítimo hijo y muere como un héroe y queda como un padre fuerte. Está inscrito en el deseo de su madre, pero también hace algo el padre para rescatar una imagen frente al hijo. El padre tiene una actividad, puede rescatar muchas veces al hijo de lo que yo decía en el texto, de una tendencia tal vez universal, de ese gran femenino, por ahí una tendencia, una tara femenina en última instancia en todas las madres, no solo en las madres atrapantes, de conservar al hijo para ellas. Canciper habla de un síndrome que se llama el síndrome de... no termino, el centaurico. Porque el otro gran drama es, ahora de nuevo, la falla de la función del padre que existe, que es activa, que debe estar. No solo falla, es una combinatoria. Canciper dice, hay madres atrapantes de sus hijos adolescentes, sobre todo en el campo de los hijos varones, y cuando estas madres narcisistas atrapan al hijo, el hijo intenta desesperadamente ser rescatado por el padre. El padre lo rescata, pero lo atrapa en su propio narcisismo. Y ahí tenemos la saga de hijos que imitan al padre en lo que hacen y son clones de la imagen paterna. Son hijos esquizofrenizados por padres, no esquizofrenizados por una madre esquizofrenizante. Yo creo que no podemos hablar de una madre fálica atrapante si no combinamos con qué hizo el padre. Si el padre no hizo nada, parte de la patología del padre está incluida en la patología del hijo. No es que ante la falta del deseo de la madre que no inscribe el deseo de un padre, entonces no usó la mediatización de un pene para tenerlo, sino que quería una autogestación de ella misma, clónica. Puede ser, hay muchísimos perfiles, pero en general, si una madre atrapa al hijo, hay un padre que tiene que hacer algo para rescatarle. Y hay padres que no hacen nada. Y ahí tenemos una combinatoria letal. Luego, yo pensaba, y termino en dos ejemplos, ¿no? Porque no hay una individualidad materna, es una dinámica triangular, o intergeneracional, como dices tú. La función materna es una función más compleja dentro de una organización dinámica muy compleja. Yo recordaba, y pongo dos ejemplos, una publicidad que decía, una madre estaba con un niño en un carrito que tenía menos de un año, un enfant, y el niño hacía, le dice, querido, nuestro hijo es superdotado. Mira, le digo, 2 por 2, y el niño hace, ¿ves? Dice 4. Y el padre le dice, estás loca. Estás loca. No dice 4. No dice nada. Bueno, pero yo ahí te diría, yo sé que este tema da para mucho. En todo caso yo no he recurrido más que a la literatura como mostración de algo que ya se había dicho en el fragmento de la madre y en el análisis que se hace después de ese fragmento. Quiero decir que he tratado de ceñirme a la clínica exclusivamente, para pensar las cosas que las madres decían.
a la clínica, no a las figuras míticas, no me he puesto a analizar los fragmentos literarios, no hago un análisis de los fragmentos literarios. Los fragmentos literarios están ahí para que cada cual saque de ellos lo que quiera sacar, pero yo no me pongo a analizar lo que cuenta el fragmento literario, me pongo a analizar lo que dice el discurso materno. En este sentido, puedo compartir lo que dices, pero hay que caer en la cuenta, quizás son muchos matices, pero hay que caer en la cuenta que cuando comento que un padre entra porque la madre le da la entrada, no quiere decir que ese hijo adolescente que tiene un padre pasivo o un padre fuerte no le haya dado la entrada a la madre, porque esto es inaugural. Cuando digo que la madre da la entrada al padre, es inaugural, es decir, es de los primeros tiempos. Es una madre que nombra al padre en los primeros tiempos. No es que de pronto el padre no... Es a esto a lo que me refiero. Para que el padre luego después sea pasivo, sea competitivo, sea lo que es clónico con el hijo, lo que sea el avatar de cada cual, es que existe padre porque inauguralmente la madre lo consideró padre de su criatura. Esto es lo que estoy diciendo, por un lado. Por otro lado, hablando de la anécdota del anuncio, efectivamente, esa madre cuenta con el padre. Le dice, mira lo que dice el niño. Ya le está convocando. Le convoca. Yo quería... creo que el debate está cogiendo un calor muy interesante. Pero primero la cuestión de género que se ha apuntado. Yo creo que en ningún momento, bueno, en mi escucha, en mi lectura del libro de Trinidad, hemos abordado más cuestiones que unas posiciones. Pues, ahora bien, sinceramente, en mi escucha clínica soy pesimista, ¿no? De alguna manera, en relación a una imagen tal vez un tanto benévola de esa posición materna pudiendo ser adoptar tanto por un hombre como por una mujer. El poder ahí es de alguna manera grande. Yo por lo menos en mi clínica es lo que escucho. Se ha mencionado a Winnicott. Si vosotros recordáis el caso de Margaret Little con Winnicott, hay un momento absolutamente terrible donde Margaret Little no puede verbalizar algo que es Winnicott el que lo dice, y es el odio de Margaret Little a su propia madre. Os estamos hablando también, y lo que escucho muchísimo es el odio del hijo a la madre. Entonces Winnicott le dice, de alguna manera, yo odio a su madre, no de alguna forma, para tal vez poder mostrar que en esa posición hay un punto realmente de un poder grande. Yo creo que el destino, o nuestro destino muchas veces está marcado, ¿no? De alguna manera, antes, desgraciadamente, de ese nacimiento, antes que va de alguna forma articulado en una cuestión del deseo, ¿no? Del deseo, ¿no? de esa madre. Tampoco estamos hablando de figuras de cuestión de género, estamos hablando simplemente que una madre puede tener un niño, tener su padre muerto y estar hablando de él, hablando del padre de alguna manera. Que haya un deseo en la madre que esté de alguna forma más allá de ese hijo. Pero yo estoy con Trinidad, Simón. La verdad es que a mí me horrorizó la primera vez que oí esas frases, ¿no? Con relación a la cuestión del poder materno, y tengo que remitir a mi propio análisis personal para confirmar realmente que hay un poder inmenso, ¿no? De alguna manera, en esa posición. Pero no creo que esto deba llevar a la cuestión de género, hombre o mujer, porque de alguna forma entendemos que esto que decimos puede ser muy hiriente y, como muy bien ha dicho me parece Marta, ¿no? Puede convocar, ¿no? a una situación de una inmensa responsabilidad. Yo últimamente en mi escucha a una analizante en análisis, realmente el horror lo siniestro que ella descubrió o pudo verbalizar era precisamente ese poder que ella había tenido de alguna manera sobre sus hijos y el horror que se había producido. Y ya estamos ahora, después de 7 o 8 años, acercándonos al fin de análisis de esta persona. Eso es lo que puedo hablar desde mi clínica. ¿No? Ahora, la pregunta que se me ocurre escuchándote decir esto es,
¿no será que no ha habido otros campos en donde ha podido tener poder la mujer que ha necesitado imperiosamente este poder tremendo y voraz sobre su hijo? Es una pregunta, que no ha podido desplegar sus facetas de poder. Yo pienso que pertenece a un inconsciente muy profundo, o sea, no quiero no entrar ahí en una dinámica tal vez en lo social. Esta persona de la que te hablo realmente no tomaba conciencia de esa situación, era un fenómeno que se producía en otro escenario. Y de repente fue poco a poco mostrándose esa situación en el propio análisis. Ahora bien, el sufrimiento, la culpa, lo que ella está ahora mismo viviendo como trauma es muy duro, de alguna forma. Yo creo que ahí la cuestión evidentemente es una desculpabilización. Es obvio que no hay un elemento consciente puesto en esa situación. Es algo que procede tal vez, ¿no?, como decía Trinidad Simón, ¿no?, de lugares no muy escondidos, de lugares muy recónditos que están ahí, y que a veces cuando hablamos y lo abordamos, pues hoy yo decía en mi presentación que realmente el libro pues es espinoso y valiente, es que es verdad, es que es espinoso lo que se dice a veces en el libro. Pero por lo menos nos convoque ahí a pensar, tanto a madres como padres, por supuesto, porque es obvio también lo que dice Roberto, que también, y yo como no solo psicoanalista, sino como padre, pues algún lugar importante tenemos en nuestro decir. Pero en mi experiencia, o por lo menos no lo habitual, aún habiendo presencia de hombres, ¿no?, de padres, esa situación que pertenece o que está instaurada de algún modo, ¿no?, en ese inconsciente a veces es tan fuerte, ¿no?, que realmente un tránsito en el análisis, ¿no?, de algunas madres llega a ese punto y asumir tal vez ese lugar, ¿no?, de lo que puede ser, digamos, aceptar, ¿no?, algo que está ahí sin culpabilización, entendiendo pues que hay otras muchas cosas buenas. Bueno, yo muy breve, no voy a tardar nada. Solamente quiero rescatar del libro, para no seguir con la discusión, que me parece que el concepto princes, y esto está feo, porque hay verdaderas joyas dentro del libro, el concepto princes en este momento sería el concepto de acogida. Yo creo que igual que Winnicott se ha hecho famoso por el concepto de la madre suficientemente buena, yo creo que si se lee en profundidad el concepto y se entiende que tú has querido dar de acogida, daría para unas charlas a la vuelta del verano, porque me parece que es el concepto del deseo verdadero y del deseo perverso, y ahí está. Belén, muchísimas gracias. Creo que tienes el término de esta charla que verdaderamente quería transmitir, porque efectivamente la madre de acogida es la madre que abandona la omnipotencia para ser una madre simbólica que adopta a su hijo simbólicamente. Muchísimas gracias por haber venido. No os vayáis, que hay un vino, y una cervecita. Por favor. Sí. Este teléfono tiene vida propia. Perfecto, Bueno,